Tal como lo hemos visto, ha habido también un resurgimiento en el tema del coronavirus. Esto a raíz también vamos a ver la entrevista ahora con el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián, para hablar sobre la trazabilidad en los confinamientos en comunas de Santiago y Estación Central y cómo han sido las últimas semanas desde que se inició la cuarentena en la región metropolitana. Ahora sí tomamos contacto con Carlos Pérez. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un gusto saludarlo. Un poco para ir analizando cómo ha visto usted el desconfinamiento en la región metropolitana. Esta semana se han sumado a esta etapa de transición la comuna de Santiago y también la comuna de Estación Central. ¿Cómo ve usted este paso que se está dando en varios puntos y en varias comunas de la capital? Bueno, era algo necesario que ocurriera en algún momento, pero naturalmente que estoy un poco preocupado porque se han dado algunas situaciones, ¿no es cierto?, de aglomeraciones de personas, especialmente en algunos centros comerciales o en otros lugares, que pueden poner en riesgo a las personas ante eventuales infecciones. Y por ello la importancia, ¿no es cierto?, de seguir insistiendo en que las personas salgan, ¿no es cierto?, cuando es realmente indispensable, sabemos que en muchos casos así lo es, ¿no es cierto?, y que hagan los mayores esfuerzos para mantener las medidas de protección personal. Esto es la distancia física, el uso de mascarillas permanente, como ustedes señalaban, ¿no es cierto?, ya es una exigencia en todas partes del mundo, en lugares públicos, y lo es también en nuestro país, con un adecuado uso de la mascarilla además, el lavado de manos frecuente y personas sintomáticas, ¿no es cierto?, consulten inmediatamente de tal manera de no exponer a otras personas si es que efectivamente están con esta infección. Sí, quería preguntarle si fue oportuno que ambas comunas pasaran esta etapa de transición, teniendo en cuenta que en ambas hay harta movilidad, son comunas son denominadas de paso, donde también hay mucho tránsito de personas. ¿Fue buena esta medida, teniendo en cuenta que en otras partes del mundo ha habido rebrote y eso ha preocupado también a las autoridades de distintas partes del mundo? Bueno, si ustedes recuerdan, nuestra autoridad sanitaria fue muy prudente, el ministro de Salud, ¿no es cierto?, en el momento en decidir cuándo levantar las cuarentenas en estas comunas, que ya tenían en términos de tasas, ¿no es cierto?, de casos nuevos en relación a otras comunas, nivel incluso más bajo que algunas que ya habían levantado la cuarentena, pero precisamente se difirió esto por lo que usted señala, que es la mayor circulación que tienen, pero en algún momento había que hacerlo. Son comunas, ¿no es cierto?, donde hay muchas personas que requieren trabajar, ¿no es cierto?, requieren realizar sus actividades, pero insisto, aquí más allá de la fiscalización y las sanciones, hay una responsabilidad individual de cada uno de nosotros de cumplir estrictamente los protocolos y realmente salir cuando es indispensable. Hay muchos trámites o muchas acciones que se pueden realizar a distancia sin necesidad presencial, ¿no es cierto? Y yo hago una invitación a mis compatriotas a hacerlo de esa manera. Sí, también ha habido muchas críticas a las autoridades de salud respecto a la falta de trazabilidad, que no están las condiciones para hacerla adecuadamente. A su juicio, ¿existen las condiciones para hacerlo? ¿Que sean efectivas, bueno, por supuesto? Aquí hay que recordar que esto es una responsabilidad compartida también entre la autoridad sanitaria, ¿no es cierto?, y los municipios, y a través de sus departamentos de salud, ¿no es cierto?, que están participando en estas actividades. Recordemos que la trazabilidad se refiere al concepto de identificar, ojalá dentro de las primeras 24 o 48 horas, a todas las personas que han tenido contactos no protegidos de riesgo con personas que tienen una infección documentada y de esta manera asegurarse que esas personas cumplan un aislamiento y cuarentena apropiado para evitar nuevos casos. Esto es un trabajo que no es fácil, ¿no es cierto?, que obliga al despliegue de muchas personas para hacer esta trazabilidad, pero se está haciendo en conjunto, ¿no es cierto? Y aquí, insisto, también hay una responsabilidad de las mismas personas que tienen esa infección de entregar toda la información acerca de sus contactos, ¿no es cierto?, para así asegurarse que todos ellos puedan cumplir este aislamiento y cuarentena muy necesario para evitar otros casos. Siempre nos quedamos un poco cortos, ¿no es cierto?, pero hay que seguir insistiendo en ello y insisto que es un trabajo coordinado en este momento entre varios actores. Doctor, ¿qué tan difícil es realizar una correcta estrategia de trazabilidad de parte de los municipios, también en coordinación con las autoridades sanitarias?
Bueno, mire, no es tan fácil porque una vez identificada la persona, ¿no es cierto?, hay que hacer todo una historia, ¿no es cierto?, un historial de lo que ocurrió en los días previos, ¿no es cierto?, para identificar las personas con que tuvo contacto, a veces han sido múltiples contactos, y determinar si ese fue realmente un contacto de riesgo o no fue de riesgo. Recordemos que de riesgo, por ejemplo, es haber estado a corta distancia con otra persona sin mascarilla, por periodos mayores a 10, 15 minutos, ¿no es cierto? O haber permanecido en un mismo lugar cerrado por más de 2 horas, o vivir en el mismo lugar con otra persona, ¿no es cierto? Bajo el mismo techo, desde una persona infectada a otra contacto. En muchas otras situaciones el contacto no ha sido de riesgo. Si yo he mantenido distancia, ¿no es cierto? He usado siempre mascarilla, aunque esta persona haya sido diagnosticada, el resto de las personas no tienen riesgo de haberse infectado. Precisamente para eso son estas medidas. Estas medidas son para que, aunque tengamos contacto con personas que están incubando la enfermedad, que están en etapas preclínicas o que tienen una infección asintomática, si usamos esta medida de protección no nos vamos a infectar. Doctor, ¿se están tomando buenas decisiones de parte de la autoridad sanitaria respecto a ir dando pasos en esta transición, saliendo de cuarentena, pasando a etapa 2, que es etapa de transición? ¿Son buenas medidas o no? Bueno, son medidas que son necesarias, me parece a mí. Nosotros no podemos estar en una cuarentena permanente, ¿no es cierto?, en espera, por ejemplo, de tener una vacuna, porque eso pueden transcurrir muchos meses o un año. Entonces, hay que, cuando se den las condiciones, y ya están bastante bien establecidas en términos de número de nuevos casos diarios, ocupación hospitalaria, ocupación de ventiladores, ¿no es cierto?, porcentaje de positividad de los exámenes, trazabilidad, esto está bastante bien definido, y por lo demás son ciertos consensos internacionales, ¿no es cierto? En ese momento hay que ir tomando estos pasos progresivamente, pero existen los riesgos de rebrote, naturalmente, porque lo que las personas tienen que tener súper claro es que la pandemia sigue existiendo, el virus sigue siendo el mismo, tiene la misma virulencia y la misma transmisibilidad, eso no ha cambiado. Lo que pasa es que han bajado los casos, pero hay una cantidad de población potencialmente susceptible importante todavía, así que si no tomamos estas medidas, que son de buena parte responsabilidad personal, vamos a tener rebrotes. Y eso lo hemos observado, desgraciadamente, en algunos países, especialmente en el hemisferio norte. Sí, en algunos países también, acá en nuestro país, en Punta Arenas, que había avanzado, había dado un paso más, el paso 3, la fase 3, pero tuvieron que volver a etapa 2 porque hubo un rebrote. Pero se lo pregunto también porque hemos visto imágenes acá en la región metropolitana, específicamente en la comuna de Santiago, y también específicamente en estos malls chinos, también en la Estación Central hubo mucha gente, mucha aglomeración en el sector de Meix, donde también podrían haber rebrotes. Por eso le pregunto si estas medidas de desconfinamiento son oportunas, teniendo en cuenta que se ha visto mucha gente, o se debería volver a un paso atrás, se debería volver a cuarentena si esto sigue ocurriendo. Bueno, eso es una evaluación diaria que está haciendo nuestra autoridad sanitaria, que yo creo que la hace de manera muy responsable y en detalle, ¿no es cierto? Pero ahí también hay un llamado, ¿no es cierto?, a la población, a la comunidad, a las autoridades locales, ¿no es cierto?, municipales, de ver la manera en que se puedan aperturar estos lugares, ¿no es cierto?, y las personas puedan adquirir lo que requieren, pero de una manera más controlada. O sea, estas aglomeraciones que vimos son inaceptables, pero también yo escuchaba, había muchas personas que concurrían a este mall porque requerían, ¿no es cierto?, adquirir, digamos, algunos insumos que eran necesarios para sus pequeños negocios, ¿no es cierto?, y para poder salir adelante. Entonces, también hay una necesidad, y entonces el punto importante es buscar un equilibrio, ¿no es cierto?, entre las necesidades de las personas, que son reales, y el riesgo sanitario, ¿no es cierto?, de esta aglomeración. Doctor, de acuerdo a los datos que usted maneja, ¿cómo nos vemos en comparación a otros países de Latinoamérica? Bueno, usted sabe que desgraciadamente las Américas en general, Norteamérica y Sudamérica, somos los que lideramos en este momento en el mundo en número de casos, en número de fallecidos, y eso sigue todavía ocurriendo. Lo que ha ocurrido en nuestro país es que de alcanzar el pic de nuevos casos cada día, esto fue a mediados de junio más o menos, hemos ido descendiendo progresivamente. Estos últimos días hemos seguido, pero un poquito estabilizados, diría yo, ¿no es cierto?, en el número de casos diarios. Ya no han seguido bajando, ¿no es cierto?, están más o menos estabilizados, pero sí a nivel, por ejemplo, de cama utilizada en unidad de paciente crítico sigue bajando, positividad de los test siguen bajando. Yo creo que también aquí
en el número de casos tiene que ver con la búsqueda activa que se ha estado haciendo, el testeo más activo. Así que yo quisiera que ojalá siguiéramos bajando, ¿no es cierto?, en el número de casos diarios reportados. Eso todavía no ocurrió y puede estar dado por estos pequeños rebrotes, como usted señalaba, que han estado ocurriendo en el extremo sur y en el extremo norte del país también, que estamos teniendo tasas un poquito más elevadas que el resto del país, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que estar muy atento y, insisto, finalmente la responsabilidad de las personas. Aquí no podemos tener alguien que vigila a cada persona en el país, ¿no es cierto?, de que cumpla con estas medidas. Tenemos la responsabilidad individual cada uno de nosotros. Doctor, estamos viendo imágenes al costado de su pantalla de lo que ocurrió el pasado día lunes ahí en el Mall Chino. Si estas imágenes se repiten en distintos centros comerciales, tanto en la región metropolitana como en el país, ¿podríamos esperar una ola de rebrote en nuestro país en los próximos días? Por supuesto, ahora veo que la mayoría de las personas, claro, ahí al menos están usando mascarilla, pero obviamente no se mantiene la distancia física, el aseo de manos puede no ser el apropiado, así que no es lo que nosotros queremos. También eso lo hemos visto en otros países. Ayer veía, ¿no es cierto?, en Wuhan, ¿no es cierto?, en China, donde ocurrieron los primeros casos, ahí a una fiesta electrónica, ¿no es cierto?, lleno de gente, nadie con mascarilla, todos juntos. Esas situaciones también son de alto riesgo porque, insisto, recordemos que la mayoría de la población todavía no se ha infectado con este virus y por lo tanto es potencialmente susceptible a hacerlo si es que aparten nuevos casos. Entonces, mientras no existe una vacuna que garantice una inmunidad colectiva, todos estamos potencialmente expuestos y eso tiene que tenerlo presente estas personas. Las personas jóvenes, cuando se infectan, lo más probable, si no tienen alguna enfermedad crónica, es que van a tener cuadros más leves, pero pueden sí contagiar a familiares, ¿no es cierto?, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas que sí pueden tener cuadros más complejos e incluso estar en riesgo de morir. Entonces, ahí hay una responsabilidad también con los que nos rodean. Sí, también imagino que usted lo ha podido apreciar, que en las calles se ve más movimiento de gente, más circulación vehicular y también mayor tránsito de personas en el transporte público. Han circulado imágenes también en redes sociales donde se ha podido apreciar personas ahí en el metro de Santiago, en el tren subterráneo, sin mascarilla. ¿Cuál es el llamado que usted hace a las personas a no relajar las medidas sanitarias, a seguir utilizando las mascarillas, por supuesto, para evitar contagiarse el COVID-19? Sí, mire, el uso de mascarilla es muy importante y el uso adecuado de la mascarilla, correcto, ¿no es cierto? Mascarilla que cumpla con su función, que cubra adecuadamente la nariz y la boca, ¿no es cierto? Que no la andemos manipulando, que cuando ya se haya sido una mascarilla desechable, cuando esté rota, etcétera, la desechemos, ¿no es cierto? Si se trata de una mascarilla reutilizable, que la estemos lavando frecuentemente con agua y detergente, o sea, utilicémosla de manera apropiada también, pero siempre debemos utilizarla. No es aceptable en los tiempos actuales que alguien no utilice su mascarilla en lugares públicos, especialmente en lugares con mayor atochamiento de personas y distancia física menor a 1 metro, que muchas veces es lo que ocurre. Doctor, a su juicio, ¿debieron esperar un poco más en los centros comerciales, los malls, en la apertura de sus puertas, teniendo en cuenta que es un lugar donde concentra mucha gente y ya lo hemos visto durante esta semana? Bueno, mire, aquí hay algunas actividades que son más indispensables que otras, ¿no es cierto? Desde luego, la actividad comercial puede ser, digamos, de menos urgencia que otras, ¿no es cierto? Pero yo creo que no se puede limitar a la larga porque para también los comerciantes, especialmente los pequeños comerciantes, etcétera, es su sustento. Entonces, yo creo que eso se puede hacer, pero definitivamente hay que cumplir con los protocolos que ya están súper bien establecidos. Todos estos, digamos, lugares han establecido protocolos claros, ¿no es cierto? Y si se cumplen tal como están planificados, no debería ser un mayor riesgo. El problema es que no se han cumplido y ahí, como les digo, hay una responsabilidad compartida de las personas y también de las autoridades, ¿no es cierto?, que tienen que velar porque se den esas condiciones, digamos. Naturalmente que cuando de repente se producen aglomeraciones y esto se desborda y no es incontrolable, claro, termina en el cierre de estos lugares, y lo cual es malo para todos. Así que ahí, como les digo, tenemos que todos trabajar para ir haciéndolo de manera progresiva. Hay otras actividades que probablemente son totalmente prescindibles, digamos, fiestas, discotecas, bares, etcétera, que son muy entretenidos y necesarios para las personas, pero no son en este momento un lugar que debiéramos aperturar, ¿no es cierto?, porque ahí sí que los riesgos son enormes.
Sí, ya hace un par de semanas, doctor, de parte de la autoridad sanitaria también se habló de estos pruebas, estos ensayos de vacuna acá en nuestro país, donde se van a reclutar a cerca de 3.000 personas para poder hacerlo. También aquí la Comisión de Salud aprobó este proyecto que regula ensayos clínicos para la vacuna del COVID-19. A su juicio, ya esto da luz de esperanza también de que esta pandemia se vaya retirando o hay que esperar aún más también con otras vacunas que también se han ido probando en otras partes del mundo. Bueno, eso es una muy buena noticia. Nosotros hemos estado participando en ello a través del comité asesor del Ministerio de Ciencia para esta iniciativa, y también vamos a participar directamente en ensayos clínicos. Varias universidades en Chile, incluyendo la Universidad San Sebastián, la Universidad de los Andes, la Universidad de Chile Católica, muchas otras universidades van a participar, ¿no es cierto?, en estos ensayos clínicos de vacunas. El que usted señala de los primeros 3.000 sujetos de investigación se refiere a la vacuna china Sinovac, pero vienen otros ensayos en camino que van a reclutar otros miles de personas, así que seguramente van a haber un buen número de personas en Chile que van a participar en esos estudios, y con eso vamos a contribuir también al desarrollo de la ciencia en el mundo, ¿no es cierto?, y finalmente esperamos a la aprobación de todas o algunas de ellas al menos para su uso masivo en la población, que esperamos que pueda ocurrir durante el primer semestre o fines del primer semestre del próximo año. Estos estudios tienen sus tiempos, no se pueden acelerar algunas fases porque es necesario asegurar que estas vacunas son eficaces y seguras para las personas, y si ello se cumple, que así se avisora, ¿no es cierto?, dado los ensayos que se han hecho hasta el momento. Esperamos sí contar el próximo año con varias, ojalá, opciones para vacunar a nuestra población. Sí, doctor, también quería preguntarle si en nuestro país, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, también si vamos respetando las medidas sanitarias, utilizamos bien las mascarillas, seguimos también con el lavado de manos, alcohol gel, también utilizándolo para evitar contagiarnos con el COVID-19. ¿Nos podríamos demorar más o menos que otros países? Por ejemplo, le pongo el caso de España, Italia. Italia tuvo una situación bastante compleja al inicio, pero después comenzaron a controlar la pandemia. Pero en España han habido rebrotes. ¿Podríamos tener una situación similar a la de ese país? Absolutamente, absolutamente. Podemos tener rebrotes de todas maneras, ¿no es cierto? Y uno, si analiza un poco, en el Reino Unido también han ocurrido rebrotes. Si uno mira lo que ha pasado, ¿no es cierto?, es que las personas se han olvidado de esta situación, han pensado que el virus, al bajar los casos, ya el virus se fue, se acabó el problema, el virus ya se volvió un virus común, leve, ¿no es cierto?, no transmisible, y no es esa la realidad. O sea, las medidas que tenemos actualmente de precaución deben mantenerse de manera indefinida, más allá que se levanten las cuarentenas, indefinida hasta que efectivamente tengamos la mayor parte de la población con una inmunidad colectiva que esperamos lograrla con vacuna, no con que toda la gente se haya infectado y ya estemos todos protegidos, porque si eso ocurre van a quedar muchas personas fallecidas en el camino. Así que lo que queremos es que no sigan ocurriendo nuevos casos, no sigan ocurriendo nuevos fallecimientos, y ojalá con vacunas, ¿no es cierto?, logremos esta inmunidad colectiva, también llamada de rebaño, que finalmente permite que los virus ya dejen de circular activamente en las comunidades. Esta es la historia de otras enfermedades infecciosas y esta no va a ser la excepción. Y en el plano local, doctor, de acuerdo a la información que usted maneja, ¿cómo es el panorama que se ve en las UCIs tanto de las clínicas como de los hospitales en respecto a la situación de las personas que han sido contagiadas por el COVID-19? Bueno, la ocupación de camas críticas y de ventiladores ha ido disminuyendo progresivamente, tanto así que ha sido posible, y eso lo hemos visto en varias de las instituciones en que nos toca trabajar, ¿no es cierto? Hemos visto cómo se han ido incluso cerrando algunas camas adicionales que se habían aperturado para recibir a estos pacientes a nivel de recuperaciones, de cirugía, incluso en los pabellones había instalado respiradores. Todo eso se ha podido ir cerrando y se ha ido concentrando en las unidades tradicionales de pacientes críticos, lo cual es una muy buena noticia, ¿no es cierto? Quedamos ya así con un buen número de respiradores, de ventiladores mecánicos para eventuales situaciones futuras que esperamos que no ocurran, pero no es descartable que en algún caso haya que abrir de nuevo estas capacidades, ¿no es cierto? Si es que ocurran rebrotes, que esperamos que no ocurran. Al menos ya sabemos, ¿no es cierto?, que podemos hacerlo y que tenemos personal que está calificado para ello. Pero nuestro personal de salud en esta situación quedó muy fatigado, muy agotado, no fue fácil. Muchos de ellos resultaron con
infectados también. Así que esperamos, y una solicitud ya de parte de los personal de salud, ¿no es cierto?, representándolos, por favor cuídense, que no queremos volver a la misma situación que vivimos hace unas pocas semanas atrás. Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián, le quiero agradecer por esta conversación. Que tenga una buena jornada. Buenos días, Gonzalo. Gracias a ustedes.